Bueno, ¿empezamos? Habíamos visto algunos ejemplos de combinatoria, más específicamente de conteo, pero no habíamos puesto fórmulas, no habíamos hecho ninguna teorización de las cosas. En el día de hoy vamos a ver tres tipos de conteo serían, que son muy usuales por lo cual tienen nombre. Se llaman, entonces vamos a poner así, vamos a seguir el libro de Adriana, definiciones básicas de combinatoria. Entonces, como les decía, son en realidad definiciones básicas de conteo. Como les decía, vamos a ver tres tipos de conteos que son muy usuales por lo cual tienen nombre. Son variaciones, permutaciones y combinaciones. Solo en variaciones vamos a permitir repetición. Ya todavía no entienden nada de lo que estoy diciendo, pero ya van a entender. Solo en variaciones permitiremos repetición. Para empezar con variaciones, vamos a dar un ejemplo. Siempre es importante que ustedes tienen que saber contar. No importa el nombre que tenga, la estructura de lo que están contando. Ustedes tienen que saber contar. Pero le estamos poniendo nombre a estas cosas para ayudarlos a organizar sus pensamientos. Es importante que hablar de variaciones, de permutaciones y de combinaciones, ustedes tengan en mente un ejemplo que les diga ¿a qué se refiere con variaciones? El ejemplo para variaciones es un torneo de fútbol, por ejemplo. Se tienen 22 equipos de fútbol. ¿Sí? Y se quiere saber de cuántas maneras pueden ocuparse el primero, segundo y tercer puesto. ¿Qué les parece? Tengo un torneo de fútbol y quiero saber cómo termina ese torneo. Voy a escribir acá. ¿Cómo termina ese torneo? Termina en 3 lugares. Primero, segundo y tercer puesto. Y quiero saber cómo son las posibilidades de esos 3 lugares. ¿Cómo contamos? Hola, profe. 22 por 21 por 20. Claro, 22. Acuérdense el árbol de decisión o el dibujito que hacíamos aquí.
para el primer puesto, para el segundo puesto y para el tercer puesto. Para el primer puesto tenemos 22 posibilidades. Para el segundo puesto, dado que el primer puesto ya fue ocupado por un equipo, tenemos 21 posibilidades. Y para el tercer puesto, dado que el primero y el segundo ya fueron ocupados por equipos, tenemos 20 posibilidades. En total son 22 por 21 por 20. Eso se llama una variación de 22 elementos tomados de A3. Se escribe así, variación de 22 tomados de A3, o se escribe variación de 22 tomados de A3. ¿Copiaron? ¿Puedo borrar un poquito acá? Sí, profe. Vamos a generalizar este hecho. Generalizando. Se tienen n objetos distintos, que son los equipos. Que serían los equipos, ¿no? Pero podrían ser cualquier otra cosa. Lo pongo acá para que se orienten. Y se quieren obtener distribuciones de R elementos. Entonces, es importante decir cuándo dos distribuciones nos resultan diferentes. Dos distribuciones nos resultan diferentes, o dos primeros, segundo y tercer puestos nos resultan diferentes si pasa que, entonces, dos distribuciones nos resultan diferentes sí que, uno, tienen elementos diferentes. Por ejemplo, vamos a poner acá entre paréntesis, no sé, Boca, River, Estudiantes, nos resulta diferente de Boca, Gimnasia, Estudiantes. Porque, de hecho, si sale primero Boca, segundo River y tercero Estudiantes, es totalmente distinto que si sale primero Boca, segundo Gimnasia y tercero Estudiantes. Y también nos resultan diferentes si tienen los mismos elementos, pero que por ejemplo, Boca River Estudiantes, ¿es lo mismo que River Boca Estudiantes? No. No, tienen los mismos elementos, pero en distinto orden.
¿Sí? Entonces, ¿está claro? Entonces, ¿cómo contamos? Tenemos R lugares. Tenemos el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, y así hasta el décimo lugar. ¿Cuántas posibilidades hay para el primer lugar? Son n objetos. N posibilidades. N posibilidades. Lo voy a poner con otro color. N posibilidades. Para el segundo, N-1. n-1. Para el tercero, n-2. n-2. Y para el décimo, ¿cuántas posibilidades hay para el décimo? N-K. No. N menos R N menos R. más 1. ¿Menos R o menos qué? N-K. No, no hay. N menos R. N menos R. No, Pero más 1. N-N. no. Fíjense, acá ¿cuánto estoy restando al N? 0. 0. Ah, 0. Acá 1, acá 2. En el décimo, ¿cuánto tengo que restar? N. N menos R menos 1. ¿Cuántos hay acá? 0, 1, 2, hasta R menos 1. Son R. ¿Lo ven? Sí. Lo vamos a poner así. Vamos a ponerlo así. Yo le había dicho N menos R más 1. Ah, no te escuché, Quique. Perdóname. Pero está bien, no importa. Está bien. No, no te escuché. Entendí N menos R. Acá tenemos N menos 0. Acá tenemos N menos 1. Acá tenemos N menos 2. Y acá en el décimo tenemos N menos R menos 1. Porque acá es 0, 1, 2, R menos 1. Para que sean R. Son R. ¿Se ve? ¿Alguien no lo ve? ¿A alguien no le queda No, yo claro? no lo veo, yo no me queda claro. Si te puede queda explicarlo otra vez, mejor. Sí. Acá tenemos R cuadradito, ¿sí? Acá estamos restando 0 al N. Voy a anotar acá, 0. Acá estamos restando 1 al N. Voy a anotar acá, 1. Acá 2, 2. Después vendrá 3 y así. Para obtener R, ¿hasta cuánto tengo que restar? ¿Cuál tiene que ser el último de estos? R menos 1, porque R menos 1, desde 0 hasta R menos 1 hay R elementos. Desde 0 hasta R menos 1 hay R. Acá hay R. Desde 0 hasta 5 hay 6. Desde 0 Claro, porque hay que restarle 1 porque estás contando el primero. el primero. Desde 0 Claro. hasta 5 hay 6. Desde 0 hasta 4 hay 5. Claro, como está el 0, hay que claro, ahí está. Hasta R menos 1 hay R. ¿Se entendió ahora? ¿Quién era que no entendía? Sí, se entendió, gracias, profe. Rodrigo, ¿entendiste bien? Sí. ¿Sí? Bueno, hay que ver cuánto es esto entonces. Voy a borrar todo esto rojo que escribí. ¿Puedo borrarlo? No, por favor. Bueno.
si R fuera 50, entonces estamos 49. ¿Alguien está Profe, preguntando algo? Sí, ahí en el chat alguien preguntó que si R fuera 50, entonces restamos 49. Claro, si fueran 50, si acá fueran 50, acá tengo que ir hasta 49. Porque desde 0 hasta 49 hay 50 elementos. ¿Se entiende? ¿Puedo continuar? sí, Voy a borrar esta parte roja y voy a escribir este producto de otra manera. Esto es entonces, tengo que multiplicar n por n menos 1 por n menos 2. Ahí está muy chiquito, ¿no? ¿Se ve mal? No, se ve bien. no, ¿Se ve bien? N menos 2 por n menos r más 1, como decía Quique. N menos r más 1. Entonces, esto es como si fuera el factorial de n, pero está cortado. Está cortado, ¿no? Está el factorial de n entero al que hemos simplificado una parte. ¿Qué parte simplificamos? A partir de n menos r para atrás. ¿Se ve? Esto es sobre n menos r factorial. ¿Lo ven? Yo no, profe. Bueno. Lo voy a escribir acá arriba mejor. ¿Puedo borrar? Sí. Yo tengo n por n menos 1 por n menos r más 1. Voy a poner acá abajo un ejemplo para los que no lo entienden bien. 22 por 21 por 20. Esto es como si fuera el 20 factorial, ¿sí? El 22 factorial. ¿Pero qué le estoy restando? ¿Qué le estoy dividiendo? Esto es como si fuera 22 factorial sobre 19 factorial, ¿o no? Sí, por los 3 puestos del equipo. Sobre 19 factorial es este número. Bueno, esto es lo mismo. N factorial sobre n menos r factorial es este número. Porque si falta n menos r. Hay un micrófono abierto. Ahora sí. ¿Se entendió? ¿Quién preguntaba? Yo, profe, sí, ahí se entendió. Gracias. ¿Se entendió? Esto que está acá es 22 sobre 22 menos 3. Porque ¿se acuerdan que el equipo, los conjuntos que queríamos elegir de los equipos eran de A3? Entonces son 22 menos 3. Son 19 factorial. Entonces, la fórmula es esta. Variaciones de n tomados de AR o variaciones de n tomados de AR. Esa es la fórmula. Profe, no Sí. entiendo por qué es n menos r más 1. ¿Acá? No lo entiendo. Y Sí, no acá, entiendo por qué es más 1. n menos r menos 1. ¿Esto lo entendiste?
Sí, por ahí dice -1. N menos R menos 1. Y entonces, como el menos está fuera del paréntesis, es N menos R más 1. Ah, está bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, en el ejemplo queda así. ¿Se acuerdan los ejemplos que habíamos visto? La clase pasada? Sobre un montón de ejemplos que habíamos visto. ¿Cuál le parece que es una variación? ¿Se acuerdan los ejemplos? El de los Se trata de- delegados. Presidente. ¿La de los? Las patentes. No, el del presidente, secretario, El del tesorero. presidente. Secretario, muy bien, eso, presidente y secretario. Vamos a traer ese ejemplo de vuelta para que lo vean. ¿Puedo borrar? Sí. Pero si quieren acordarse de los equipos de fútbol, está bien también. Siempre acuérdense de un ejemplo que les venga bien. Entonces, de los ejemplos que vimos, el de elegir presidente, secretario o tesorero Bueno, ma. es una variación. No me acuerdo cuántas personas eran para elegir. ¿Eran 5. 6? ¿5? Bueno, teníamos 5 personas. Beatriz. No importa cómo se llamen. Ahí me doy cuenta que no importa cómo se llamen, ¿sí? Teníamos 5 personas para elegir esos 3 puestos. Profe, acá lo importante sería que no puede haber repetición de ninguna manera. No puede haber ninguna manera de repetición. Los 3 puestos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo no? ¿De cuántas maneras? Y en ese momento fue, voy a borrar acá, ¿eh? Borro. En ese momento fue 5. Hicimos un montón de variaciones. Cuando Beatriz tenía que ser presidenta o Ana secretaria, ¿se acuerdan? Hicimos un montón de variaciones. Pero la primera variación que hicimos fue presidente, secretario, tesorero. Acá hay 5 personas para ocupar este puesto. Una vez que elegí el presidente hay solamente 4 para ocupar el de secretario. Y una vez que ocupé el de presidente y secretario hay solamente 3 para tesorero. O sea que son 5 por 4 por 3. Si quiero ir a la fórmula, son variaciones con la fórmula son variaciones de 5 tomados de A3 es 5 factorial sobre 2 factorial, 5 menos 3 factorial. O sea, 5 factorial sobre 2 factorial. Fíjense que 5 factorial sobre 2 factorial, porque falta el 2 y el 1 en el producto, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Cómo se ve que acá es 5 por 4 por 3? Por 2 por 1 no está, porque está dividiendo. ¿Lo ven? Sí. Disculpe, profe, ¿qué dice ahí? Teníamos 5 personas para elegir. Para elegir esos 3 puestos. Gracias.
Profe, y en caso de que sea con repetición, o sea, por ejemplo, supongamos que sea combinación de números, ¿Cómo? que supongamos que cómo sería con cuando se pueda repetir, o sea, por ejemplo, una combinación de 3 números que igual pues se pueden repetir. Ya lo vamos a ver, vamos muy de a poco, ¿sí? Vamos a Ok. ver de a poco. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a ver otro ejemplito. ¿Rodrigo? Ah, gracias. Vamos a ver otros ejemplos. Ejemplos. Con las letras del conjunto. A, igual. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ¿Cuántas disposiciones distintas de 6 letras distintas se pueden, de 6 letras distintas se pueden hacer? Entonces es fácil. Si quieren se hacen el dibujito. Son 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la primera letra. Esta es la segunda letra. Esta es la tercera. Esta es la cuarta. La quinta y la sexta. ¿Cuántas palabras, si se quiere, o disposiciones de letras? Porque no van a ser palabras, van a ser cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber? 10 tomadas de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 factorial. No, 10 6 factorial letras sobre para el 6 primer factorial. lugar. Para el primer lugar quedan 6. No, Pero no es sin repetir. ¿No dice cuántas formas? ¿Son 6 letras o no? no, ¿3? son 10 letras, son 10. ¿Cuántas? 10. Ah, 10 factorial entonces. No, No, es 10 factorial sobre 6 factorial. Sobre 6. ahora sí. 10, Ah, claro. Porque 9. son 10 letras tomadas de a 6. De una fórmula si no tienen ganas. No se acuerden de una fórmula. Hagan lo que yo hago. 10 por 9 por 8 Así la forma. por 7 por 6 por 5. Esa es la multiplicación que hay que hacer. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Y si quieren acordarse de la fórmula, esto es lo mismo que 10 factorial, como decía vos, Quique, pero no es 10 factorial totalmente, sino sobre 10 menos 6 factorial. O sea, el 10 factorial sobre 4 factorial. Lo entendí mal. ¿Está bien ahora? Perfecto, entendí mal el enunciado. Profesor, ¿por qué sobre 4 factorial? ¿No es sobre 6? 10 menos 6. Por la
Es sobre 10 menos 6 factorial. N menos R. Ah, Porque esas serían las letras que te sobran, ¿no? Eso sería, claro, lo que, a partir de acá lo que no tiene que aparecer, digamos. Si hubieran sido palabras de 10 letras, a ver, ¿qué pasaría? Si hubieran sido disposiciones de 10 letras en lugar de 6, ¿qué queda? Ahora sí es 10 factorial. Ah, ahora Queda 10 factorial sobre 10 menos 10 factorial, que es 0 factorial, que es 1. si lo miramos acá, como son 10 letras, es 10 por 9, por 8, 10 factorial. por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Si lo miramos en la fórmula, también es 10 factorial sobre 10 menos 10 factorial, que es 0 factorial, que es 1. ¿Se entiende? Yo trato de acordarme de la fórmula porque cuando son números que se pueden contar está bien, pero cuando ya son más grandes se complica. Claro. ¿Copiaron? Espérame lo último, profe. Dale. ¿Están intentando hacer la práctica de combinaciones? Sí. De combinatoria, quiero decir. Las 5. ¿Ahora sí puedo borrar? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a hacer una variación de este ejemplo. Entonces, este pongámoslo con A. Con B. ¿Cuántas disposiciones distintas de 6 letras, si en primer lugar debe ir la A? Sería 1 Claro, muy bien. Por 9, por 8, por 7, por 6. claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el primer lugar va la A. Entonces acá puedo poner un 1, porque solamente va la A. Como las letras no se repiten en el segundo lugar, ¿quién va? Va 9 por 9, 8 por 7 por 6. por 8, por 7, por 6, por 5. Es como si fuera una variación de 5 elementos tomados de A5. Perdón, de 9 elementos. Es como si fuera la variación de 9 elementos, que son todas las letras menos la A, tomados de A5, que son todas las letras menos la A, menos el primer lugar. Entonces esto es 9 factorial sobre 4 factorial. ¿Se entiende? Porque yo me puedo imaginar que la A está fija y que varían todas las otras letras. Es lo mismo, ¿no? profesora, y para darle la respuesta sería el resultado de esa cuenta más 1
No. El resultado de esa cuenta. ¿Por qué querés sumarle 1? Por el primer lugar que fijo con la A. Esto es 1 por 9, por 8, por 7. Esto es por. O sea, es 9 factorial, porque el 1 no le hace nada, ¿no? 9 factorial sobre 4 factorial. ¿Lo entendiste, Claudia? Sí, pero no me queda claro a dónde se me va el primer, o sea, el primer lugar, porque no deja de estar dentro de una variación, que el Lo primero siempre multiplica. sea la A. Pero solamente podés elegir la A. Entonces solamente hay una posibilidad para ese primer lugar, que es la A. Entonces la cantidad de posibilidades que aparecen acá, que antes eran 10, ahora solamente es 1. 1 por 9 por 8. ¿Te Bueno. acordamos el árbol de decisión? Sí. En el primer lugar va la A. Ayer vi el video. Y después vienen los 9 lugares. Es muy difícil de hacer porque es muy grande, ¿no? 1, 2, 3. Entonces acá viene la B, la C. Bueno, la voy a poner acá. La B, la C, la D, la E, la F, la G, la H. Bueno, más largos no se me hubiera ocurrido. La I, la J. Después, si elegí la A y la B, puedo elegir la C, la D, acá puedo elegir menos. Y acá puedo elegir menos. Y cada vez puedo elegir menos. Sí. Pero el primer estadio, digamos, es solamente la A. Bien. Profe, si la A ya está fija, ¿no debería cambiar el 4 factorial? Okay. No, porque lo que está haciendo, en vez de hacer 10 factorial sobre 4 factorial, lo está haciendo por 9 factorial sacando la A. Por eso te queda 9 factorial sobre 4 factorial. La fórmula es así. 9 factorial sobre 9 menos 5 factorial, que es 4 factorial. Y acá se ve también, ¿no? 9 por 8 por 7 por 6 por 5, por 4 por 3 por 2 por 1, eso no está, porque se simplificó con lo de abajo. Sí, pero a mí lo que me confunde es esto. Si yo hago esa cuenta que está ahí, me va a dar la variación que yo tengo con las 5 posibilidades de 6 letras tomadas de distintas formas de ahí. ¿Sí? Fenómeno. Pero ¿qué pasa con el primer lugar? Ese está O fijo. sea, Ese no tiene sí, está fijo, pero si yo tengo que dar una respuesta, porque ahí me dice, ¿cuántas disposiciones podemos hacer con 6 letras distintas? Ese es el número. Sí, pero con el primer lugar en una A. Entonces, ¿cuántas disposiciones en total puedo hacer? Todas esas, más la de la A, que siempre está fija. No, la A está fija. Esa no la contás. Bueno. Claudia, son todas las variaciones que vienen con la A. Claro. Todas las Sería. Está bien, pero entiendo, pero si yo tengo que dar una respuesta de un único número, no una fórmula. Es esta. Haces 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Sí, yo, o sea, entiendo que es un factorial y cómo se resuelve. Pero me parece que... Como es muy grande, no te lo puedo hacer en el árbol porque es muy grande, es un número muy grande. No, sí, ya sé. Pero la respuesta es esta. Bueno. ¿Quieren que hagamos uno más chiquitito para que lo pueda hacer en el árbol? ¿O está claro? ¿Quedó claro? Si a Claudia le parece bien. Sí, no, está. ¿Está bien? Gracias, Rodrigo. ¿Puedo borrar? Sí, profe, puede borrar. Vamos a hacer otro de este, vamos a ponerle otra onda.
Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos 6 letras. A, B, C, D, E y F. ¿Cuántas disposiciones? De 4 letras podemos, de 4 letras distintas, podemos formar. Entonces, no me acuerdo nada de variaciones, de permutaciones, no me acuerdo nada. Simplemente cuento. Hago el cuadradito. Son 4. 1, 2, 3, 4. Este es el primer lugar. Este es el segundo lugar. Este es el tercer dígito. Y el cuarto dígito. El cuarto lugar. Iba a poner números, por eso me confundí. ¿Cuántas posibilidades hay para el primer lugar? 6. 6. ¿Cuántas para el segundo? 5. 5. ¿Para el tercero? 4. ¿Para el cuarto? 3. 3. En definitiva son, si quiero acordarme de la fórmula, para los que tienen ganas de pensar en la fórmula, yo nunca me acuerdo de la fórmula, son las variaciones de 6 elementos tomados de A4, que son 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial. Es 6 factorial sobre 2 factorial. Por eso basta 3. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, ahora les agrego esto. ¿Cuántas? Sí, la primera y la última letra es A. La primera y la última letra es A. Entonces yo puedo pensar en el ejercicio que hice, acordarme de memoria, pero lo mejor es pensarlo ahí, como quieran. Creo que había sido 4 Rodrigo. por 3. Vamos a ver. Yo lo hago así. Piénsenlo ustedes, a ver, piénsenlo ustedes. Y después me dicen. ¿No sería 1 por 6 por 5 por 1? Claro. Pero bueno, piénsenlo ustedes, a ver si todos lo saben. Sí, tiene razón. Acá va la A, acá va la A. Y en este caso tampoco se pueden repetir, ¿verdad? No, por 6 por 5 no. No. Claro, sí, sí. Y no se repetirían con 6 por 5, sería 4 por 3. Ah, ahí me gustó, ahí me gustó. Claro, no me di cuenta. No tengo que acordar de memoria de nada. Acá va la A y acá va el segundo lugar y acá va el tercer lugar. Igual podría ser 5 por 4, ¿no? Porque serían 5 letras las que quedan, porque la A Claro. son 6 letras, claro, sería 5 por 4, ¿no? Entonces, acá es 1 porque solamente va la A. Acá va solamente la A. Y en estos lugares van todos menos la A. Y van 5 en este lugar. Y acá, como ya utilicé 2, van 4. ¿Lo ven? Sí. Sí. Si quieren, podría hacer lo siguiente. Podría pensar, acá la A está fija, y simplemente tengo que elegir 2 lugares entre 5 y 6. Perdón, entre 5 y 4. 2 lugares, un lugar entre 5 y un lugar entre 4. Son 20.
Y vamos a hacer una variación de eso antes de terminar de ir al intervalo, ¿sí? Les voy a cambiar así, fíjense. C, ¿cuántas si la primera y la última letra son iguales? Ah, ahí lo maté. Bueno, no estamos permitiendo repetición y ya estoy inventando un ejercicio donde repito, ¿no? Pero bueno, supongamos que solamente se puede repetir eso. Y creo que tendrías 6 opciones en el primero de la A, pero en el final tendrías una sola, porque tenés que poner la misma que pusiste en el primero. ¿Puede ser? Tipo 6 por 5 por 4 por 1. Claro, podría ser, sí. Esa sería una forma de pensarlo. Y otra forma de pensarlo, ¿puedo borrar? ¿Acá? Sí. Sí. Entonces, hacemos la dibujito. Claro, la primera y última iguales para cada una de las 6 letras, donde para cada una tengo 5 y 4. Claro, acá va la primera letra, ¿no? Acá la segunda. Acá la tercera y acá va la primera. Va la misma. Entonces acá serían 6 opciones para la primera, 5 para la segunda, 4 para la tercera y 1 para la cuarta, porque esta ya está asignada por esta. Esa podría ser una forma de contar. ¿Todos lo vieron? Sí. Y otra forma de contar, para los que son más remolones y no se dan cuenta de esto como es contar. Cuando empieza la A con A, cuando termina con A. Cuando empieza con B, cuando termina con B. Cuando empieza con C, termina con C. Cuando empieza con D, termina con D. Cuando empieza con E, termina con E. Y cuando empieza con F, esas son las 6, ¿no? Termina con F. Entonces acá tengo 2 lugares, son 5 por 4. 2 lugares, son 5 por 4. Y así, 5 por 4, 5 por 4, son 6 veces 5 por 4. Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Es lo mismo? Sí, es exactamente igual. Es exactamente igual. El que quiera pensarlo de una manera o el que quiera pensarlo de otra, está en ambas formas correcto. ¿Está bien? Sí. ¿Hacemos el intervalo? A ver si me acuerdo de parar la grabación alguna vez en la vida. Voy a parar la grabación. Reanudar la grabación. Ahí se reanuda la grabación. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, otro ejercicio. Lo que vamos a ver ahora son... ¿Eh? ¿Que no borre? ¿Qué me dijeron? No, creo que alguien tenía el micrófono abierto. Me parece que Celi tiene el micrófono abierto. Ay, y perdón. no se da cuenta. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Sí, profe. Ahora vamos a ver lo que se llaman permutaciones. Recién vimos variaciones. Ahora vamos a ver lo que se llaman permutaciones. Como les dije, para variaciones teníamos un ejemplo básico, digamos, que es de los 22 equipos, cómo puedo obtener el primero, segundo y tercer lugar. En cambio, en las permutaciones de los 22 equipos, ¿cómo puedo obtener la tabla? Entonces, ejemplo. Tenemos 22 equipos de fútbol o de lo que sea. Y queremos
contar de cuántas maneras puede finalizar el campeonato, digamos, finalizar el campeonato. O sea, lo voy a aclarar, porque por ahí se confunde y quiero saber cuál es el primero, segundo, tercer puesto. No, quiero saber en el sentido de cuántas tablas de posiciones posibles hay. Esto es un caso particular de variación, si quieren pensarlo así. ¿Cuántas tablas posibles hay? Yo lo puedo pensar así. Tengo 22 equipos. 22, bueno, acá no me van a entrar. 1, 2, la tercera posición, y así hasta la 22. ¿Cuántas posibilidades hay para el primer puesto? 22. 22. ¿Cuántas posibilidades hay para el segundo puesto? 21. 21. 22 factorial. Claro. 20 y así hasta 1. Son 22 factorial. Esto es la permutación de 22, o también se escribe como P de 22. Es un caso particular de variación cuando de todos los elementos tengo que elegir todos. Es un caso particular de variación. Más concretamente, es la variación de N tomado de AN. Esa es la permutación de N. Si quieren pongan todavía así. Variación de 22 tomado de A22. ¿Vamos a generalizar esto? Generalizando. Se tienen N objetos distintos. Si quieren obtener todas las posibles disposiciones de esos objetos. Vamos a aclarar, observar que dos disposiciones serán diferentes si el orden de los elementos es diferente, es distinto. ¿Sí? Esas son dos cosas distintas. No es lo mismo que salga Boca campeón, River segundo y así, que salga River campeón, Boca segundo y así.
Sobre todo para los de River y de Boca. ¿Puedo borrar acá el ejemplo? Sí. Se tiene entonces n por n menos 1 por disposiciones distintas, o sea, permutaciones, o sea, n factorial. Son las permutaciones de n elementos se anota P sub n o P de n. ¿Esto sería otra definición de permutación o ese título le quedó del título de lo que estamos viendo? Es una permutación, sí. Ah, bien. Otra definición de permutación sería. ¿Cómo otra definición? La anterior fueron variaciones. Ah, bien, bien, listo. Sí, tienes razón. Entonces vamos a ir anotando acá en todo caso. Es la continuación de lo que está generalizando. Claro, es la continuación de esto. Profe, Espera un poquito. Variaciones. 22 equipos. Primero, segundo y tercer lugar. Para que se acuerden de eso. Permutaciones. 22 equipos. Tablas. ¿Se entiende? Todos se mueven. ¿Está bien, Claudia? Sí, sí, profe. Pero súbame un cachito para que vea y anote lo que escribió recién. ¿Suba? Ahí. Yo me gusta tener así en la cabeza ejemplos fijos para no confundirme qué es una cosa y qué es otra. Pero de todas maneras nadie les va a decir a ustedes, era una variación, era una permutación. Lo que les vamos a pedir es que sepan contar, independientemente de cómo se llame la cuenta. ¿Se entiende? Porque además nunca les vamos a dar una variación pura, ni una permutación pura. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya terminaron de copiar? Sí. Bueno. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y ustedes me van a decir el resultado. Ejemplo. Se tiene en una comisión 65 alumnos. 32 son varones y 33 mujeres. ¿Sí? Punto A.
¿De cuántas maneras se puede organizar una fila con los alumnos? ¿De cuántas maneras? 65 factorial, porque ahí no hay distinción de nada. 65 factorial. ¿Lo pongo acá? Pero ahora se las voy a complicar. Ve. Se las voy a complicar ahora. Ahora le va a salir la Celestina y va a querer que pongamos de 1 a 1. No, no. Quería poner todos los varones juntos y todas las mujeres juntas. Todas las mujeres primero. ¿De cuántas maneras se puede organizar? Odiaba cuando los profesores ponían comillas. Porque uno siempre le queda en otro lugar, ¿no? Bueno, lo escribo. Total, tenemos tiempo. ¿De cuántas maneras? Si todas las mujeres deben ir juntas, y por supuesto todos los varones. Y todas- Sería 33 factorial por 32 factorial. ¿Puede ser? Exacto, bien, muy bien. Son las mujeres, para acomodarse, son 33. Pero no sería más, o sea, más los hombres en vez de multiplicado. No. ¿Por qué? No, porque es la misma lógica que usas ahí. Haces 33 y después puedes usar 32 y así. Entonces haces eso y después es lo mismo, o sea, queda multiplicando, como ahí el 33 multiplica el 32, después el 31 y así. O sea, sí, sería 33 factorial más 32 factorial. Por 32 factorial. ¿Sabes por qué? ¿Quién está hablando? Valentino. Valentino, ¿sabes por qué no? Porque con cada elección de las mujeres tenés que elegir los varones. Y tenés todas las posibilidades de elección de los varones. Con cada elección de las mujeres, suponete que vos ya te decidiste, las mujeres van, no sé, Sandra primero, Violeta después, y así. Esas están fijas. Esas las tenés que combinar con las 32 factorial posibilidades de los varones. ¿Lo entendés? Sí, ahora sí. Por eso es por. Gracias. Profe, no entiendo el enunciado. Todas las mujeres, el B. ¿De cuántas maneras? Si todas las mujeres. Pero profesora, pero usted no, pero ahí no aclara si las mujeres van primero o después, ¿no tiene importancia eso? Profesora, No, porque eso, 33 por 33 No, pero factorial por 32 si factorial toda- es lo eso- mismo que 32 por 33. eso Esa es sí, pero las conmutativa. mujeres pueden ir primero o última. Primero, Sí, sí, Tenés pero la es misma conmutativa la combinación. multiplicación. Sí, tenés razón. vamos a contar eso también. Es lo que contamos recién, es cuando las mujeres van juntas y van primero. A eso es una cosa, pero si puedo tomar una y otra, Las otras, eso es por 2. por 2. Claro. Porque la pregunta es de cuántas maneras todas las mujeres deben estar juntas. Ahí no aclara que tienen que estar primeras. Le agregué esto. Ah, buah, no lo leí. Le agregué eso. Ahora vamos a contar cuando todas las mujeres van juntas. Ah, pero eso lo agregó recién, nos hizo trampa. Lo agregué recién porque me equivoqué. Me hiciste pensar vos, Claudia, en que me había equivocado. Ahora, si no decimos nada, si las mujeres deben ir juntas, tanto sea primero o segundo, ¿cómo contamos?
Lo mismo, pero por Tenemos 2, dos porque pueden formas. ir las mismas combinaciones cuando van primero y las mismas combinaciones cuando todas juntas van últimas. Claro. Puede ser 33 factorial por 32 factorial o acá es la suma. Valentino, acá es la suma, sí. Como vos decías, en este caso es la suma. Porque van las mujeres primero y los varones después o los varones primero y las mujeres después. Entonces, ese O que existe acá es una unión disjunta de dos conjuntos. Porque las mujeres o van primeras o van segundas. ¿Entendiste, Valentino, que en este caso sí es suma? Sí, sí. Y ahora, como dice Claudia, vamos a hacer celestinos. Vamos a poner 1 y 1, 1 y 1. A ver cómo da. ¿Puedo borrar? Voy a ponerlo acá. Sí, profe. Sí. ¿De cuántas maneras? Uno y uno. ¿Cómo tienen que ser? Ya que son 32 varones y 33 mujeres. ¿Quién viene primero? Mujer. Mujer. ¿Puedo borrar todo? Porque ya tengo un enchastre, ¿no? Sí, 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 borre, borra. borre. Y si usted quiere poner comillas, póngala, pero después nos da tiempo para copiar y listo. No. Me acuerdo cuando los profesores ponían comillas, me daba una bronca. Entonces, Ahí le están diciendo algo por el chat, profe. Alguien le está respondiendo. en vez de 6 nos quedan 5. Lugares que van a variar. Tiene ejercicios. Sería 33 por 32 por 32 por 31 por 31. Ah, vamos a ver. Sí, vas enfocado. Pero quiero hacer un dibujo. Mujer, varón, mujer, varón. Y así. Si empezamos con mujer, vamos a terminar con mujer. Porque hay una mujer más que un varón. ¿Sí? Entonces, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, hasta 65. O mejor dicho, vamos a hacer mejor. Esto es primera, este es primer varón, segunda mujer, segundo varón, y así. Entonces ahí la persona que está hablando por el chat me dijo, que no me acuerdo si era Samuel o alguien así, es 33 para el primer lugar, por 32 para el segundo lugar, por 32 para el tercer lugar, por 31 para el cuarto lugar, y así. Pero no se ve nada, ¿no? En realidad es, acá hay un 33 factorial, y acá hay un 32 factorial. En realidad es 33 factorial por 32 factorial. Si ustedes lo piensan, es así realmente, porque fijadas las mujeres, por ejemplo, los hombres pueden moverse en 32 factorial. Y después fijo los hombres y muevo todas las mujeres. ¿Lo ven? Pero entonces nos queda el mismo resultado que si todas las mujeres tuvieran que ir primero y después los hombres, o al revés. Sí, el mismo resultado. El mismo resultado, porque simplemente están ensamblados. No importa cómo estén, si están así, o están así, o están así. De todas maneras es el mismo resultado. Muy buena observación, Claudia, no me había dado cuenta, es el mismo resultado.
¿Lo entienden este? Sí. Me están entendiendo todo, muy bien, porque siempre hay unas dudas tremendas con... Profesora, no se crea que soy una genia, lo estoy escribiendo y lo acabo de comparar a la vista. No, lo que pasa es que por ahí yo cuando preparo la clase no me doy cuenta, y cuando lo voy a explicar me voy dando cuenta de algunas cosas. Siempre que uno explica se va dando cuenta. Y aparte con la interferencia de ustedes, seguro. Ahora vamos a hacer otro tipo de permutaciones en donde hay elementos indistinguibles. Acá por supuesto que todas las personas son distinguibles. No es lo mismo Sandra acá y Violeta acá que Sandra y Violeta, pero no hay personas indistinguibles. En cambio, en algunos ejemplos hay elementos indistinguibles. ¿Me dejan borrar? Sí. Sí. Entonces, permutaciones con elementos indistinguibles. No estamos diciendo que se repitan elementos, sino que hay elementos que son indistinguibles. Eso es lo mejor pensarlo de esa manera. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Cuántos anagramas hay de la palabra masa? Masa. ¿Saben lo que son anagramas? Sí, reordenar las letras de distinta manera. Exactamente. En principio, si esa palabra en vez de ser masa hubiese sido mazo y hubiesen sido todas letras distintas, ¿qué hubiéramos aplicado? La variación. Permutaciones, porque hubiéramos permutado todas las letras y van a salir todos los anagramas posibles. ¿Sí? Si hubiera sido mazo. Pero como es masa y está hasta 2 veces la A, ahí tengo un problema. Porque hay ciertos anagramas que son indistinguibles. Si yo pongo, no es todas las permutaciones, masa o masa, y lo que hice fue permutar estas dos letras, estoy contando 2 veces una cosa que para mí es la misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Yo permuto estas 2 letras, no es lo mismo que hubiera sido mazo. Si permuto estas 2 letras, voy a contar 2 veces una cosa que es la misma. Entonces lo que se hace en ese caso es distinguir esas letras. La A1 y la A2. Entonces, lo que se hace es contar todas las permutaciones de 4, y como estoy contando 2 veces las permutaciones en donde cambié la A1 por la 2, lo divido por las permutaciones de 2. ¿Entienden lo que quiero decir? No. Esto es 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1. Esto es 12. Son 12. Claro, dividirías por las letras que se repiten. Claro, dividís por 2 porque son 2 letras las que se repiten. Por 2 factorial. ¿Cómo lo podría explicar mejor? Profe, yo no entiendo porque no escuché que era anagrama, perdón. Anagrama es una palabra con las mismas letras que masa, pero cambiados de lugar. Ah, tipo, pero también de 4 letras. Todas las mismas letras, pero cambiadas todas de Ah, lugar. bien. Gracias.
podemos hacer las 12 permutaciones para que lo puedan entender. ¿Puedo borrar para tener espacio? Sí. A ver si lo podemos entender. No voy a escribir las 12 porque son muchas, pero masa con 1 acá y 2 acá. Esa me está contando otra vez, si yo pusiera las permutaciones, a secas, voy a poner la A con otro color. Así lo ven bien. ¿Sí? Ahora, sama. Sama. Esto me lo va a contar, si yo pongo permutaciones a secas, me lo va a contar 2 veces. Me va a contar cuando la A1 está acá, y cuando la A2 está acá, y cuando la A2 está acá, y cuando la A1 está acá. ¿Se entiende? Entonces, de cada permutación, de cada anagrama, me está contando 2 veces el mismo anagrama que yo no distingo. Por eso tengo que hacer 4 factorial, que sería, como hubieran sido permutaciones normales, lo voy a dividir por 2 factorial, que es la permutación de las 2 letras. Voy a poner otro ejemplo. A1, A2. A2, A1. A2, A1. ¿Ven cómo cada anagrama se repite? Se multiplica por 2. ¿Lo ven? Sí, se ve. Por eso tengo que quitarle esa repetición, que es justamente lo que proviene del 2 factorial. Ahí sí se entendió, profe. O sea que en este caso estaríamos considerando a las A como elementos distintos. Y después las considero iguales. Si lo miro así, los considero distintos. Y divido por 2 para considerarlas iguales. ¿Se entiende? Para quitarles esa diferencia. Si fuera la palabra mazo que usaste antes, serían 24. Claro, claro. Si fuera mazo, sería 4 factorial. A Claro, secas. sería directamente el 4 factorial. Claro. Claro, sí, sería una permutación común. Sería una permutación a secas. ¿Puedo borrar y así ponemos la fórmula? ¿O lo pongo acá? Lo pongo acá. Quería dar combinaciones, pero no voy a llegar. Si tenemos que contar cuántas permutaciones con elementos indistinguibles, supongamos que tenemos N1 elementos de tipo 1.
N2 elementos de tipo 2. NK elementos de tipo K. Entonces, ¿cuántas hay? Hay n factorial sobre 1 factorial, 2 factorial por k factorial. por nk factorial. Acá me Por olvidé. cada uno de los que se repite se divide por el factorial. Me equivoqué una cosa, ¿eh? ¿Cuántas permutaciones de n elementos con elementos indistinguibles de n, me olvidé de la n, ¿sí? Con n elementos. Por eso viene el n factorial arriba. Hay que dividir por cada factorial que se repite. Claro, pero ustedes se dan cuenta por qué, ¿no es cierto? Porque yo los pongo como distinguidos y después saco esas distinciones dividiendo por el factorial de ellos. ¿Se entiende, no es cierto? Ustedes en la práctica van a tener la palabra matemática, creo que hay otras palabras. Sí, en la guía hay unos cuantos, sí. ¿Puedo borrar? Profe, ¿lo puede volver a explicar esta última definición que dio? Porfa. Esto es lo mismo que hicimos acá, que hicimos 4 factorial dividido 2 factorial, que lo hicimos en este ejemplo. Lo que pensamos es lo siguiente. Lo voy a escribir, Claudia, porque capaz que no está claro. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir acá. Entonces, esa es la fórmula. Ahora voy a explicar por qué es esa fórmula. Para entender esto, pensamos en distinguir los elementos de tipo T1, en distinguir los elementos de tipo 2, distinguir los elementos de tipo K. O sea, distingo todo, como si fuera la A de masa, las distingo todas. Si hubiera más letras repetidas, más distingo. En ese entonces, la cantidad de permutaciones sería n factorial. Pero ahora, para quitar, vamos a poner quitar entre comillas, esas distinciones, debo dividir por ni factorial para todo i. ¿Se entiende, Claudia? Divido por todos los factoriales que me provocaron esa distinción.
Sí, sí. Vamos a hacer otro más con la palabra matemática, para que quede más claro. Creo que la palabra matemática es la que está sí, está en la, bueno, vamos a poner otra palabra. En la práctica está matemática. Ahora puedo borrar. Acá puedo borrar, ¿no? Sí. Hasta abajo. ¿Qué palabra quieren? A ver, una palabra que tenga bastantes letras repetidas. Si yo le digo una, me van a querer matar mis compañeros. Otorrinolaringología. Entonces, anagrama, espera que tengo que buscar las fibras de esta es la buena. Anagramas. Anagramas. Murciélago, profe, que no se repite nada. Otorrinolaringología. Gología. Está buenísima. ¿Cuántas son? Son un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Yo conté 20. Ahora, ¿qué más tengo que contar? Las que se repiten. ¿Quiénes se repiten? La O se repite. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿no? La O 5 veces, entonces son 20 factorial. Sobre. La O se repite 5 veces, así que va un 5 factorial. La T no se repite. La R se repite. La R se repite. 1, 2, 3. Creo que nada más que 3, ¿no? Entonces, vamos a poner con los mismos. El 5 factorial proviene de la O. El 3 factorial proviene de la R. La I también se repite. La I se repite 1, 3, 2, 3 veces. De ahí viene la I. La A se repite un montón de veces. La A se repite. La N tenemos primero, profe, que se repite. Acá se repite la N y acá 2 veces, ¿no? Sí. 2 veces, 2 factorial. ¿Y la A? La L de Laura también se repite. 2. Bueno, ya se me acabaron los colores, 2 factorial. Este es por la N y este es por la L. La A se repite 1, 2, 2 nada más. 2. Me parece que no contamos la I, ¿no? Ah, sí, ya la contamos. Este es por la A. Creo que terminamos. La ¿no? La G de gato. Creo que se repite 2, ¿no? Sí. Fíjense qué lindo ejemplo. Pero se entendió, Sí, ¿no? que ya podés ir yéndote. Se entendió, ¿no? No se le pega a los viejos desnutridos y con lente. Sí, profe, se Profe, entendió. están avisando que la N se repite 3 veces. ¿La cuál? La N. Otorrino, ahí se repite una. No, 2. 2. La Ah, N. cierto, cierto. Después, ahora tenía que hacer un ejemplo de bolillas, pero no lo voy a hacer porque no voy a llegar. Me quedan 5 minutos y es medio complicado. Para las bolillas es combinatoria, ¿no? Para las bolillas, no. Es permutación. Ah, Pero son con elementos indistinguibles también. ejemplo, 3 bolas blancas y 2 bolas rojas, todo eso. Bueno, dejamos ahí. Voy a cortar la grabación.